Bien. Eh, Hola, muy buenos días, espero que estén muy bien. Mi nombre es Carolina Urbeneta y soy la jefa de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente. Y hoy les voy a contar respecto al proceso de la actualización de la NDC de Chile. Esta presentación la estoy haciendo a nombre, ¿cierto?, de todo el Estado de Chile y el Gobierno de Chile que presenta esta actualización de la NDC a la Convención Marco de las Naciones Unidas frente al cambio climático. Lo primero es saber, ¿cierto?, que nosotros presentamos nuestra contribución nacional tentativa, ¿cierto?, de Chile para el Acuerdo de París el año 2015 y esa se ratificó el año 2017. Y lo que estamos haciendo ahora, tal como nos pide el Acuerdo de París, es actualizar esta contribución, ¿cierto? 5 años después, por eso se está haciendo ahora, y somos de los primeros países, ¿cierto?, en presentarla. ¿Cómo se construyó la NDC? Esta NDC se construyó con un proceso que fue liderado y coordinado desde el Ministerio de Medio Ambiente, con una activa participación e involucramiento de los ministerios sectoriales. Específicamente, nosotros en Chile tenemos dos instituciones que nos apoyan mucho, ¿cierto?, para el desarrollo de esto y que son reconocidos en el proyecto de ley marco de cambio climático que también se ingresó este año al Congreso. En ese sentido, tenemos un equipo técnico interministerial de cambio climático donde están representados todos los organismos e instituciones del Estado que tienen alguna responsabilidad o alguna función respecto a cambio climático, y tenemos el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Algo que fue clave para la actualización de esta NDC fue considerar las capacidades que fueron creadas durante este proceso, ¿cierto? Durante el año 2015 al año 2020 tuvimos 5 años donde fuimos potenciando nuestras capacidades que habíamos creado para hacer la primera NDC. Y algo que habíamos aprendido, ¿cierto? Y que tenemos muy instaurado en el Ministerio de Medio Ambiente y también lo estamos trabajando con todos los otros sectores, es que para hacer este tipo de políticas que son transversales, se requiere un involucramiento que sea efectivamente transversal de los actores estatales, como les contaba al principio, y también de los actores no estatales. Y en ese sentido, es muy importante considerar procesos que sean flexibles y que impliquen diálogo entre las partes, donde escuchemos las distintas opiniones. Y por eso es que tuvimos un proceso de elaboración que fue transparente, donde contamos con un expediente público de elaboración de la ANS. Ahí pueden ver el link, ¿cierto?, donde ustedes pueden ver todas las reuniones que se tuvieron, todas las presentaciones que se realizaron y las minutas de esas reuniones. Fue un proceso de participación temprana para elaborar la propuesta de NS, es decir, nosotros tuvimos estos diálogos y estas conversaciones previo a tener una propuesta, ¿cierto? La tuvimos sobre la propuesta anterior y las mejoras que se veían que se podían hacer. Luego elaboramos una propuesta a partir de esta participación temprana que tuvimos, y esa propuesta fue sometida al proceso formal de participación ciudadana que tenemos desde el Ministerio de Medio Ambiente, y con eso se pudo mejorar la propuesta de NS. Y es esa propuesta mejorada lo que se constituye en nuestra actualización de la NS, que luego se presenta a revisión y aprobación por parte del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, y finalmente, una vez que se tiene en el fondo esta idea, ¿cierto?, de aprobación por parte del Consejo de Ministros, se le presenta a la aprobación final del presidente de la República, quien es quien finalmente firma y aprueba la actualización de la ANS, que se encuentra actualmente, ¿cierto?, ya entregada a la Convención Marco de las Naciones Unidas. En este proceso, algo que fue trascendental, ¿cierto?, fue la inclusión del análisis donde se considerara la información científica. Esto nos permitió generar robustez, ¿cierto?, en la discusión para tener las metas y por lo tanto mucho mayor aceptación del compromiso, porque si bien estaban todos los actores participando, el contar con un apoyo real y claro de parte de la ciencia, donde pudimos discutir cómo cambiar nuestros indicadores, cómo debían ser nuestras metas, qué tipo de información tenía que tener la NS, nos permitió robustecer y aumentar la aceptación de la propuesta. Esto lo hicimos, ¿cierto?, utilizando un proceso innovador, por ejemplo, un llamado a la evidencia, que nos permitió conseguir, ¿cierto?, y tener discusiones
que fueron basadas, ¿cierto?, en información científica tanto a nivel nacional como internacional para robustecer el proceso. En ese sentido, yo quiero destacar que tuvimos al comité científico de la COP25, donde teníamos a más de 600 científicos que nos estuvieron apoyando, ¿cierto?, en todo el proceso de la presidencia de la COP, porque la NDC se elaboró mientras nosotros éramos presidencia entrante de la COP25 y ya ahora somos presidencia, ¿cierto? Y en este sentido, los científicos, ¿cierto?, este comité, nos entregaron un informe que se denomina Evidencia Científica y Cambio Climático en Chile, un resumen para tomadores de decisiones. Este informe tiene 9 capítulos donde tenemos mitigación, adaptación, océanos, ciudades, etcétera, con información que nos permitió tomar decisiones. Y eso fue muy importante para poder ayudarnos a presentar por qué teníamos que ser más ambiciosos y cómo debíamos tomar esas decisiones. Tenemos además que este proceso de actualización de la NDC consideró la realidad política social del país, ¿cierto? Con procesos, como les decía al principio, que fueron muy transparentes, donde la ciudadanía pudo opinar y aportar. Algo que fue trascendental para la toma de decisiones, ¿cierto? Fue que esto, como les decía, se dio en el contexto de la presidencia de Chile de la COP25. Por lo tanto, tuvimos el involucramiento, ¿cierto? Y la clara voluntad política, lineamiento de parte de la autoridad, ¿cierto? Desde el presidente, ¿cierto? Y todos los ministros que estuvieron involucrados en este proceso, pudimos llevar ciertos lineamientos claros a todos los ministerios y a todos los actores que estaban participando en este proceso, de manera de demostrar que teníamos que avanzar con mucho más ambición. El proceso de actualización de la NDC se dio en paralelo con el proceso de elaboración del proyecto de ley marco de cambio climático que se encuentra actualmente en el Congreso con suma urgencia. Y ese proyecto de ley lo que estableció, ¿cierto?, gracias a esta participación, ¿cierto?, transversal, transparente y multiactor, que también se dio en el desarrollo de ese proyecto, establecer, ¿cierto?, por ley que Chile va a ser carbono neutral y resiliente al 2050, y en el mismo proyecto de ley se establece la NDC como una meta intermedia. Por lo tanto, se reconoce la NDC y se le da la importancia, la relevancia y las obligaciones necesarias para poder cumplirla. En este proceso, ¿cierto?, de ser carbono neutral, la NDC es una meta intermedia. Y algo que fue clave para que pudiéramos tomar las decisiones de manera correcta fue incorporar la evaluación de costo-efectividad y una evaluación macroeconómica, ¿cierto?, donde además de tener a todos los sectores claramente participando, tuvimos una participación y un liderazgo claro del Ministerio de Hacienda o Finanzas, se conoce en otros países. Esto fue muy clave porque pudimos demostrar que para Chile hacer esta transición hacia la carbono neutralidad y ser un país resiliente es efectivamente una oportunidad. Claramente significa desafíos, ¿cierto? Claramente tenemos que realizar políticas y tenemos que realizar acciones que requieren inversión y que requieren un esfuerzo, pero eso va a significar más beneficios que costos para el país. Y en ese camino la NDC es una meta intermedia. Plantearlo de esa manera y con un apoyo claro, fuerte y transparente de parte de las autoridades, ¿cierto?, fue muy importante para poder tener finalmente el resultado que tuvimos. Ahora, ¿cuál es este resultado? Es un resultado en que tenemos una NDC que es contundente, ¿cierto? Que es grande nuestra NDC. ¿Y eso es por qué? Porque al hacer este proceso transversal y multiactor, tenemos muchas miradas, ¿cierto? Y que es efectivamente cómo se debe enfrentar el cambio climático, ¿cierto? Se requiere un análisis multidimensional, transversal, donde todos los actores se sientan identificados y por lo tanto puedan trabajar para lograr este cumplimiento. Y al respecto, y ustedes van a ver en las distintas presentaciones, tenemos distintos componentes de nuestra NDC. Tenemos un primer componente de mitigación, donde está claramente establecida, ¿cierto?, nuestra meta de reducción de emisiones en el camino a la carbono neutralidad, donde hicimos un cambio de indicador de acuerdo a lo que nos pide la ciencia y trabajando, considerando presupuestos de carbono, que es específicamente lo que la ciencia nos ha demostrado que influye en
sostener, ¿cierto?, nuestros efectos del cambio climático. Tenemos un compromiso de adaptación donde relevamos con claridad la importancia del agua para Chile. En Chile estamos viviendo una sequía hace más de 10 años que nos ha obligado a realizar varios cambios y por lo tanto en este componente de adaptación se reconoce la urgencia que tenemos por actuar frente a esta sequía y tener indicadores claros de seguridad hídrica y trabajar, por ejemplo, en planes de estratégicos, ¿cierto?, para la gestión de cuencas. Y agregamos un componente que es un componente de integración, donde están incluidos los compromisos que claramente integran la mitigación y la adaptación y aprovechan sus sinergias. ¿De qué estamos hablando acá? De compromisos en bosques, ¿cierto?, en océanos, en humedales costeros, en turberas y en economía circular. Todos estos compromisos están permeados por un pilar social. Como yo les contaba en el desarrollo de esta NS, ¿cierto? Durante el proceso de participación temprana se definieron estos componentes y no estaba este pilar social. Y cuando estábamos haciendo nuestra participación ciudadana formal, en Chile tuvimos un proceso importante donde se relevaron demandas sociales. Tuvimos un proceso donde todo el país, ¿cierto?, se movilizó por varias demandas sociales, que significó que desde el Estado nos diéramos cuenta que todos los compromisos que se estaban haciendo tenían que tener como pilar a las personas, ¿cierto?, a la sociedad. Y por lo tanto tenemos este pilar social que se incorporó, como les digo, después del proceso de participación ciudadana, y este pilar social lo que hace es permear todos los compromisos de la ANS y comprometer con claridad y específicamente una estrategia de transición justa para el proceso de descarbonización de Chile, que claramente es necesario para llegar a la carbono neutralidad, donde la NDC es una meta intermedia, y además relaciona, ¿cierto?, y establece el aporte que hace cada compromiso de la NDC con los objetivos de desarrollo sostenible. Esto es muy importante porque esto hace que nos relacionemos y que tengamos que nosotros mismos revisar con claridad e informarlo y reportarlo cómo lo que estamos comprometiendo aporta a las brechas de género, a la superación de la pobreza, a tener mejor calidad, hacer indicadores y cobertura en agua y saneamiento, a la transición a energías limpias y no contaminantes, etc. Eso es lo que podemos ver en nuestra NS. Además, la NS contempla un capítulo, ¿cierto?, un componente de medios de implementación, donde tenemos compromisos claros en el desarrollo de capacidades, la transferencia de tecnología y el financiamiento, ¿cierto?, como una estrategia para poder lograr las acciones que necesitamos. Y Chile además incluye un capítulo especial de transparencia del compromiso de mitigación. Esto es adelantándonos 5 años porque este compromiso se hace obligatorio desde el año 2025, pero para Chile es muy importante la transparencia, ¿cierto? Tal como yo les contaba del proceso participativo, en ese proceso participativo nosotros mostramos, ¿cierto? Y gracias principalmente al apoyo científico, cómo estábamos haciendo las proyecciones para tener esta meta intermedia, la carbono neutralidad, y por qué es importante tomar ciertas consideraciones en los compromisos, y eso está reflejado en este componente, ¿cierto?, de transparencia, donde se detalla y ustedes pueden ver cada uno de los compromisos y cómo se fueron tomando y por qué. Con eso tuvimos una NDC que tuvo un apoyo transversal, ¿cierto?, que a nivel nacional fue presentada el 9 de abril a la Convención Marco de las Naciones Unidas. Esto se presentó cuando ya estábamos viviendo la pandemia del coronavirus. ¿Y por qué se hizo? Porque, como les decía, ¿cierto?, existe un liderazgo claro y una forma de ver, ¿cierto?, las políticas climáticas en Chile que tiene una visión de Estado y que reconoce que nos encontramos en una crisis climática donde requerimos, ¿cierto?, acciones y compromisos que sean claros. Para enfrentar esta crisis se requiere la actualización de la NDC que nos permite establecer nuestra hoja de ruta, ¿cierto?, para hacer este cambio hacia la transición a un desarrollo sustentable e inclusivo, ¿cierto? Y por eso es que la NDC se presentó a la Convención Marco de las Naciones Unidas por parte de 3 ministros de Estado que hicieron la entrega formal de la NDC
a la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas, ¿cierto?, a Patricia Espinosa. Los tres ministros que presentaron la ANS fue la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, el ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, donde presentó con claridad cómo construimos este compromiso de descarbonización, ¿cierto?, del país, y claramente el ministro Andrés Kub, el ministro de Ciencia, mostrando cuán relevante fue la inclusión, ¿cierto?, de la ciencia en la discusión, ¿cierto?, y la toma de compromisos para nuestra MS. Y luego de esa entrega tuvimos un conversatorio, ¿cierto?, que fue moderado y liderado por nuestro champion de la COP25, con representantes de los distintos sectores que participaron en la construcción de la ANS. Tuvimos a representantes de las ONG, ¿cierto?, tanto desde el punto de vista de la descarbonización como el punto de vista claro de soluciones basadas en la naturaleza. Teníamos a Chile Sustentable y a WWF respectivamente, a un representante de la Asociación de Generadoras de Energía de Chile, a una representante que era la coordinadora, ¿cierto?, de el comité científico de la COP25, y a Mónica Araya, ¿cierto?, una representante internacional específicamente muy relacionada con los temas de transporte para movilizar, ¿cierto?, también a ese sector. Esta presentación, ¿cierto?, claramente se realizó de manera online porque ya estábamos, ¿cierto?, con la pandemia, pero tuvo mucha aceptación y de hecho ahí ustedes pueden ver ya los distintos artículos, ¿cierto?, y muchos más, estos fueron ejemplos, que salieron destacando la aceptación que tuvo nuestra actualización de la ANS y lo ambiciosa que fue. Y aquí yo quiero destacar que estos reconocimientos se recibieron de manera bien transversal. Ustedes pueden ver, por ejemplo, una carta que recibimos, una declaración pública del Centro de Líderes de Cambio Global de Chile, que es un centro que agrupa a gran cantidad de empresarios donde reconocen la importancia de la ANS y lo ambiciosa que es y lo necesaria que es llegar a cumplir nuestra ANS. Y también reconocimientos, como les decía, desde el mundo de la ONG, desde la ciencia, desde organismos internacionales. Es por eso que esta ANS se constituye en un pilar fundamental en la política de Estado que ha construido Chile, ¿cierto?, a lo largo del tiempo y que se respeta en los distintos gobiernos de manera de poder enfrentar el cambio climático de una mejor manera. Para contar con el cumplimiento de esta ANS es trascendental la discusión que se está dando también respecto al proyecto de ley marco de cambio climático en el Congreso, y también ha sido trascendental, y lo quiero destacar muy claramente, el apoyo internacional. Para poder hacer esta ANS, como nosotros no tenemos proyecto de ley, ¿cierto?, contamos con recursos y apoyos internacionales de distintos organismos que nos permitieron, por ejemplo, poder hacer este proceso transversal, poder contar con el comité científico, poder tener, ¿cierto?, las discusiones que tuvimos y el nivel de discusiones que tuvimos para poder hacer esto. Fue trascendental el apoyo internacional. Y en el mismo sentido estamos trabajando ahora en nuestra estrategia climática de largo plazo, que busca en el fondo la NS como una parte, ¿cierto?, de esta estrategia donde vemos nuestra mirada, ¿cierto?, para llegar a un Chile neutral y resiliente, y establecemos, considerando el presupuesto que ya establecimos en la NS, nuestras metas sectoriales para poder asegurar el cumplimiento de la NS y poder tener planes de acción sectorial. Esto es lo que está establecido en el proyecto de ley marco de cambio climático y que estamos desarrollando de manera anticipada, porque en Chile sabemos que tenemos una crisis climática, sabemos que necesitamos tener metas claras para poder construir los instrumentos que se requieren para enfrentar el cambio climático, y esa estrategia la estamos construyendo nuevamente con un gran aporte y apoyo financiero y técnico de parte de organismos internacionales. Así que quiero agradecer nuevamente ese aporte y contarles que la buena noticia es que como la ANS, la estrategia y muchos otros instrumentos están reconocidos en el proyecto de ley marco que esperamos pueda ser prontamente ley, eso nos asegura, ¿cierto?, también los financiamientos para que a futuro podamos seguir trabajando estos instrumentos, tal como les comentaba, considerando que tenemos una política climática de
adaptado para poder enfrentar la gran crisis en la que estamos viviendo, ¿cierto?, respecto al cambio climático. Así que eso era lo que les quería contar finalmente, ¿cierto? Y para cerrar lo que estábamos conversando, la nueva NDC, ¿cierto? Esta actualización que hacemos corresponde a nuestra meta intermedia, ¿cierto? Al año 2030, considerando nuestra meta de largo plazo, que es al año 2050, que tal como nos pide la ciencia, ¿cierto? Considera la carbono neutralidad y la resiliencia del país en el proyecto de ley marco de cambio climático. El foco, ¿cierto? Es este, es transitar, ¿cierto? A un Chile que sea neutro en emisiones de carbono y resiliente al clima, con un foco especial y trascendental en mejorar la calidad de vida de las personas en sus territorios. La NDC es una guía que marca el rumbo claro para una recuperación sustentable, inclusiva y solidaria de la crisis económica, social y ambiental que vamos a estar viviendo, ¿cierto? Luego de que finalmente podamos superar la crisis que estamos viviendo con el COVID-19. Chile tiene enormes ventajas para lograr esta transición. Podemos generar grandes beneficios sociales, ambientales y económicos que son de alto impacto para la vida de las personas, y es por eso que vamos a seguir trabajando fuertemente en que esta NDC se transforme en una hoja de ruta con metas claras que podamos cumplir y podamos reportar de manera transparente su cumplimiento y sus avances. Así que muchas gracias por escucharme hoy y que estén muy bien. Hasta luego.